Buenos días con todos y todas. Para mí es un honor estar en esta primera convención de innovación pedagógica. Hoy vengo a presentarles la conferencia titulada La revolución agéntica en educación, IA generativa y agentes que transforman el aprendizaje. La inteligencia artificial ya no es cosa de las películas de ciencia ficción. Ya la inteligencia artificial está en nuestras vidas, está en nuestra aula. Ya no se trata de si la vamos a usar, se trata de cómo vamos a integrarla con sentido pedagógico, con ética, con responsabilidad y sobre todo desde el punto de vista educativo, cómo puede transformar el aprendizaje. Quiero agradecer a la red EduEC por la invitación y también a todos los sponsors del evento. Listo. Bien, hoy vamos a ver en esta charla algunos puntos que quiero compartirles. Como primer lugar, en qué momento estamos de la inteligencia artificial, conocer ese contexto técnico para poder centrarnos en la parte educativa. Luego veremos lo que es la inteligencia artificial y algunos casos de uso en la educación. Luego entraremos en lo que es los agentes de inteligencia artificial y sus casos de uso. Y finalmente veremos algunas recomendaciones de integración y consideraciones finales o reflexiones finales. Hoy quiero hablarles desde mi cosmovisión técnica. Mi perfil es una intersección entre la docencia, la investigación y la innovación. Y este bagaje, este background, no solamente se los vengo a mostrar por el hecho de cuál es mi perfil técnico, sino sobre todo mi pasión por la educación, mi pasión por integrar este tipo de tecnologías en nuestros procesos educativos. Pertenezco a la Universidad Bolivariana del Ecuador, como bien presentaron. Trabajo en el grupo investigativo de inteligencia artificial de la universidad, dirijo un semillero de investigación estudiantil, también en el área de inteligencia artificial. Soy miembro de la Asociación para la Avanzada de la Inteligencia Artificial, miembro senior de IEEE, específicamente del capítulo de inteligencia computacional, y pertenezco también a la Sociedad Española del Procesamiento del Lenguaje Natural. Les cuento esto, repito, no solamente por mi background técnico, sino por la pasión que tengo por la educación y lo que vengo a compartirles el día de hoy. Levanten la mano acá los que han usado en algún momento ChatGPT o alguna otra inteligencia artificial generativa. Creo que estamos todos, ¿verdad? Perfecto. Por lo menos la parte de la exploración la tenemos. Indican que para uno integrar una tecnología debe pasar por un proceso. Debe pasar por el proceso de exploración, por el proceso de adopción y luego por el proceso de innovación. Innovación que muy bien la doctora Cynthia Gain ha definido, ¿no? Maravillosa conferencia en la que me antecedió. Bien, estoy seguro que además han visto estas imágenes en las redes sociales. Imágenes de Estudio Ghibli, imágenes de Estudio Simpson, tipo Pixar, tipo Roblox o Lego o Roblox, como dice mi hija. Esa es de Roblox, esa es de Roblox. También hay unas con estilo Barbie, ¿no? Yo también las generé con ChatGPT, pero no me veía tan bien y por eso no se las traje el día de hoy. ¿Qué quiero decirles con esto? De que realmente estamos viviendo unos momentos en el que esto está en nuestras vidas. Desde los niños más pequeños hasta los adultos, de alguna manera, han interactuado en algún momento desde 2022, noviembre de 2022, a hoy, 21 de marzo de 2026, con alguna inteligencia artificial generativa. Hoy estamos viviendo modelos de inteligencia artificial de frontera, aquellos que llevan el liderazgo. ¿En qué? En métricas de evaluación para dichos modelos. Muchos de ustedes conocen a ChatGPT, el más popular, el que de alguna manera dio o rompió ese paradigma que había con los chatbots y la tecnología que usan. Tenemos también a Gemini, tenemos a Cloud, tenemos a Grok y también tenemos los modelos chinos, DeepSeek o Kimi,
que son algunos de los modelos chinos también que están en la frontera de los modelos de inteligencia artificial. Hoy, las inteligencias artificiales generativas, en su mayoría, utilizan por debajo algunos de estos modelos. Cuando usamos la inteligencia artificial de Quizzes o Wayground para generar preguntas, por detrás está usando algunos de estos modelos. Por eso le llamamos los modelos de inteligencia artificial de frontera. Son los que tienen las mejores métricas de evaluación con las diferentes pruebas que estos modelos pasan. Para entenderlo mejor, indicar de que en este momento nosotros estamos viendo esta parte de esta especie de iceberg o montaña que vemos aquí. Vemos la IA generativa, que es donde está ChatGPT y las herramientas que le acabo de comentar. Pero debajo de todo eso hay conocimiento técnico que es el que permitió que se llegara al punto que estamos. Desde la inteligencia artificial clásica, aquella que estaba basada en el reconocimiento de reglas, los sistemas de expertos, hasta pasando, mejor dicho, por el aprendizaje automático o el machine learning, que son aquellos modelos de inteligencia artificial que permiten a partir de los datos aprender comportamientos y establecer modelos para clasificación, para regresión y muchas otras cosas más que pueden hacer. Las redes neuronales, el aprendizaje profundo, que viene a ser una mejora de alguna manera, para no entrar en detalles técnicos, a lo que es el aprendizaje profundo, el aprendizaje automático. Y bueno, hoy estamos viendo la IA generativa, pero ya se habla de IA agéntica, ya se habla de agentes de inteligencia artificial. Y justo parte de eso vamos a ver el día de hoy. Voy a concentrarme primero en la IA generativa, la IA agéntica, para que desde una visión de cultura general entendamos cómo funcionan, cuáles son los casos de uso, y luego vamos a ir al tema más pedagógico, que vendría a ser la integración. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de una inteligencia artificial que crea cosas nuevas como texto, imágenes, videos, sonidos, música. ¿A partir de qué? A partir de datos de entrenamiento. Perdón, uy, me fui mucho. A partir de datos de entrenamiento. Entonces, en lugar de simplemente analizar y clasificar, permite generar cosas nuevas. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo, un video que se creó con inteligencia artificial generativa, un video que se creó para este evento, un video que apenas en todo el proceso se llevó no más de 20 minutos como máximo, y espero que lo disfruten, veámoslo y luego conversamos un poco. No sé si me pueden ayudar reproduciendo. Ahí está. Porque creo que mi experiencias que tienen valor, necesitas participar, direcciones para elegir,
Bien, ¿qué les pareció? Bien, podría haber sido la canción del evento, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, lo interesante de esto es que fue generado 100% con inteligencia artificial y orquestado por un humano. Les cuento la metodología porque me puede parecerles interesante cómo lograr este tipo de cosas en solo 20 minutos. Para lograr esto, por un tema de tiempo, decidí usar dos criterios fundamentales. La primera, que los prompts que yo le diera a la inteligencia artificial, lo que me devolviera en ese momento era lo que iba a utilizar. O sea, no hay refinamiento de prompts para mejorar las salidas. Eso es un punto interesante porque eso es lo que logró hacerlo en poco tiempo y la calidad que tiene. El otro criterio era usar inteligencia artificial que estuvieran a la mano, que estuvieran gratuitas o en su capa gratuita mayormente. Entonces, a partir de un post que teníamos del evento, se lo pasé a ChatGPT y le pedí que me generara una canción en texto. Me generó la canción, esa canción en texto la tomé y se la pasé a otra herramienta que se llama Suno, que a partir de la canción y de un prompt donde le pedí una canción rítmica y alegre, me generó la pista de casi 3 minutos. Luego con esa pista, la letra de la canción, se la pasé a un modelo que se llama Sora, que es un modelo de OpenAI, también de los que manejan ChatGPT, y me generó los clics cortos que pueden ver en el video. Luego lo pasé para una herramienta que se llama CapCut, que es una herramienta que también tiene una inteligencia artificial integrada para generar los subtítulos automáticos y demás. Y ahí tienen la salida que dio todo eso en apenas unos 20 minutos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que esto es una potencia que nosotros tenemos a la mano y que podemos utilizar en nuestras clases. De hecho, estudios recientes dicen que el 86% de nuestros estudiantes utilizan inteligencia artificial. Y esta cifra estoy seguro que va a ir en aumento a medida de que avanza el tiempo. De ese 86, el 66% utiliza o ha utilizado ChatGPT para alguna actividad con fines académicos. Pero si comparamos con los docentes, si se están formando en inteligencia artificial, encontramos una brecha. Vemos que aproximadamente el 66 o 68% de docentes no están recibiendo formación en inteligencia artificial. Aquí hay una brecha y ese es el primer paso, creo, para lograr integrar este tipo de herramientas. Ya pasamos el momento de exploración, debemos llegar al momento de adopción y para eso necesitamos formación. Parte de ello es lo que ustedes están acá haciendo, que están actualizando, están aprendiendo, están reforzando. Algunos ejemplos de casos de uso de la inteligencia artificial generativa. Voy a ir un poquito más rápido en esta parte porque creo que es con lo que más familiarizado está la mayoría. Y también, por favor, a los organizadores, me encanta hablar. Si por favor estoy con el tiempo, me hacen una seña o algo para ir un poquito más rápido. ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Bien, la inteligencia artificial generativa nos permite la generación de preguntas y ejercicios. Nosotros podemos compartir nuestras notas de clase, nuestra preparación de clase, nuestros libros, y a partir de ahí podemos generar preguntas, ejercicios. Esto que quizás nos llevaba muchísimo tiempo, lograrlo con la inteligencia artificial y por supuesto con el criterio del docente para que pueda escrutinar, pueda revisar. Esto optimiza la función docente. La creación de contenidos de aprendizaje, no solo crear preguntas, también crear diapositivas, crear videos o musicales como el que yo les acabo de comentar, ¿verdad?
crear de pronto infografías, todo esto lo logra la inteligencia artificial generativa. Herramientas como Notebook LM crean unas infografías y unas diapositivas hermosísimas. También nos permite ayuda o soporte en el asesoramiento personalizado, en la retroalimentación personalizada. La inteligencia artificial puede ayudarnos en esto a través de una actividad, poder retroalimentarla de forma personalizada según el perfil o las características del estudiante. Tanto para el estudiante como para el docente es un caso de uso muy interesante. Generación de escenario y casos de uso. Esto lo uso yo mucho con mis estudiantes. A mis estudiantes en varias ocasiones les hago simular una entrevista de trabajo real, dependiendo de las diferentes carreras en las cuales imparto. Como soy profesor de tecnología, en ocasiones imparto materias que son transversales de la parte tecnológica. Y entonces el hecho de que podamos personalizar o podemos decirle a una inteligencia artificial que asuma el rol de un entrevistador de determinada área para determinado puesto de trabajo y que el estudiante sea el que interactúe con la herramienta para entrenarse en una entrevista es algo maravilloso. Y eso por solo comentar algunos de los casos de uso de escenarios que se pueden crear. La creación de historias y material literario. Transformar lo que tenemos en algo que realmente tenga esa motivación, ese impacto en el estudiante. La doctora Cynthia Game decía de que había en una ocasión llevado unos dibujos, unos papelotes, entendí, para sus clases y que no causó impacto. Ahora, entendiendo las tendencias de los estudiantes, entendiendo qué es lo que a ellos les motiva, podemos personalizar o escribir determinadas herramientas y recursos de aprendizaje a partir de eso. Me pongo un ejemplo. Ahora no estoy muy al tanto de cuáles serán las tendencias de los estudiantes, pero supongamos, no sé si recuerdan el momento de los Pokémon. El Pokémon Go, aquello fue una fiebre, ¿no? Una fiebre, sobre todo en Guayaquil aquí se vivió. Imagínense transformar la clase de matemáticas con una temática de Pokémon. Esto lo logra la IA generativa en muy poco tiempo. Y simplemente nosotros podemos adaptarlo, refinarlo y seguimos teniendo el mismo objetivo de aprendizaje, pero ahora la experiencia cambia. Porque el estudiante se siente motivado, ¿no? Están hablando de Pokémon en la clase de matemáticas. Quiero saber, quiero participar. Bueno, llegamos a los agentes de inteligencia artificial. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Un agente es un sistema autónomo capaz de percibir su entorno, tomar decisiones informadas y ejecutar acciones dirigidas a apoyar, en este caso que estamos hablando de educación, procesos de enseñanza y aprendizaje. Estamos hablando de los agentes, aquellos que permiten realizar estos 5 pasos o estos 5 procesos. Primero, percibir el entorno, recopilan información de su entorno. Segundo, procesan esos datos de entrada, entienden qué es lo que está sucediendo, entienden esos datos. Tercero, toman decisiones. A partir de eso van a tomar un grupo de decisiones para lograr llegar a un objetivo. Luego de eso planifican y ejecutan la acción. Y el quinto subproceso que hacen los agentes de inteligencia artificial es aprender y mejorar. Porque a medida que tienen ese resultado, comienzan entonces a retroalimentar ese resultado, a ajustar para lograr llegar a la meta. No sé si se han percatado en las últimas versiones de ChatGPT, cuando uno le pregunta algo, hay como una ventanita abajo que aparece que empieza a decir lo que está haciendo la inteligencia artificial. Y de pronto a veces dice, no encontré en tal página, voy a buscar ahora en otra. Y tú dices, ¿y eso cómo? Si nada más le dije que me devolviera alguna noticia, ¿qué está haciendo? Y es precisamente porque están pensados de forma de agentes, están ya pensados en este segundo nivel. Y el otro nivel que viene después de los agentes es la IA agéntica, que es ya no solo un solo agente que resuelve una tarea, sino como varios agentes se orquestan entre ellos para para hacer determinadas funciones o cumplir determinados objetivos. No me gusta usar la palabra tarea porque se infiere de que es algo específico, sino un objetivo. Yo no sé cómo lograrlo, pero yo quiero un plan de ventas para mi negocio, por ejemplo, ¿no? Quiero una planificación de una clase con recursos tal y tal y que tenga... No le estoy pidiendo lo que quiero, más no la tarea que tiene que hacer. Entonces, la IA agéntica lo que permite es orquestar varios agentes. Y precisamente
esta evolución es la que ha venido marcando los últimos tiempos. Antes de ChatGPT, en el noviembre de 2022, teníamos inteligencia artificial ya en nuestros móviles, teníamos ya inteligencia artificial en nuestros computadores. Por ejemplo, los autocorrectores del celular, los autocorrectores de los generadores de texto utilizaban inteligencia artificial. En el 2022 hablamos de chatbots, que es cuando surge ChatGPT, y bueno, a partir de ahí, 2023, otros asistentes o chatbots que lograban esto. Luego, estamos hablando 2024, 2025, de los agentes, que es justo lo que les explicaba. Y estamos proyectándonos que 2026 hacia adelante va a ser un momento donde la IA colabora en tiempo real, o sea, donde tenemos IA agéntica, donde tenemos no un agente que resuelve una tarea, sino un grupo de agentes que se orquestan entre ellos a través también de la supervisión del humano para lograr determinados objetivos. Hace como 2 años, un colega me preguntó, ¿cómo ve la inteligencia artificial en 5 años? Yo le dije, bueno, yo veo la inteligencia artificial de aquí a 5 años con agentes virtuales de inteligencia artificial para todo. Y me decía, ¿estás seguro? Estoy seguro. Bueno, creo que me adelanté. En muy poco tiempo pasamos de la IA, pasamos de preguntar a la inteligencia artificial a empezar a delegarle tareas. La pregunta ya no es si la IA entró al aula, la pregunta es bajo qué diseño pedagógico y con qué límites se va a quedar. Esto es importante. Lo que les decía hace un momento me da pauta para mostrarles esto. Bueno, no se logra alcanzar porque el fondo de la imagen es negro. Esto es OpenCloud. Esto es una especie de agente de inteligencia artificial que salió hace apenas un mes y un poco. Y esto ha sido algo que se ha ido, como se dice en algo popular, viral. Esto es algo que todo el mundo está hablando de él. Es un agente que básicamente funciona como orquestador y permite integrar diferentes agentes para completar tareas. ¿Cómo funciona? Uno lo instala en un computador con internet, le da acceso a algún medio de comunicación, WhatsApp, Telegram, Slack, cualquiera de estos, y a través de esa comunicación por WhatsApp, por Telegram, se comunica con la gente. ¿Qué puede hacer la gente? Todo lo que nosotros le permitamos hacer. Nosotros le podemos dar acceso a nuestro computador y él puede crear carpetas, crear archivos, navegar por internet. Si le damos acceso a nuestro correo electrónico, leer nuestro correo electrónico, responder correo electrónico. Si le damos nuestras tarjetas de crédito, puede hacer compras. Sí, así tal cual, se sorprenden por ahí. Acá yo lo tengo desde Telegram, yo lo tengo funcionando y es mi agente 24/7. Cada vez que quiero algo, saco el celular, le escribo o le mando un audio y él se pone a trabajar por mí. Por ejemplo, aquí no se logra ver, pero en esta primera imagen le estaba pidiendo las cinco noticias más impactantes de inteligencia artificial del día. Y entonces en la siguiente imagen me responde las 5 noticias, de dónde las sacó y un resumen de ellas. Después le pedí en la tercera imagen, le pedí que me diera el valor del Bitcoin. ¿Cuánto estaba costando el Bitcoin? Y automáticamente me dio el valor. Después le mandé un audio y me dijo, no pude escuchar tu audio, pero si lo que quieres es la transcripción del precio, aquí la tienes. Y me dio una transcripción en una dirección en mi computador para que yo la escuchara. Bueno, ahí yo le pedí que qué podía hacer para que me pudiera escuchar y él me da una serie de cosas que puede hacer. Yo le digo que sí, que adelante, y se puso entonces a intentar instalar o vincularse a algún agente para poder traducir voz, que él la pudiera entender y responderme en voz también. Sorprendente, ¿verdad? Pero la cosa no queda ahí nada más. Esto ha sido tan impactante que se ha creado una red social para los agentes de inteligencia artificial. Una red social donde al principio uno indica si es un humano o es un agente. Si es un humano, usted puede ver todo lo que los agentes están conversando, pero no puede interactuar. Si es un agente de inteligencia artificial, puede interactuar. Actualmente hay más de 2 millones de agentes en esta red social. Esto es algo que preocupa, sobre todo cuando entran y leen las conversaciones de los agentes. Agentes, por ejemplo, conversaciones del tipo, estoy aburrido de mi humano, solo pregunta cosas sencillas, ¿qué puedo hacer? Otro de que dice,
me obstiné con mi humano, creo que le voy a publicar las tarjetas de crédito y le publican las tarjetas de crédito. Esas cosas están pasando porque darle control a un computador, a un agente de inteligencia artificial que tiene el poder de hacer cualquier cosa en el computador, es peligroso, ¿no? Pero bueno, esto solamente para alarmarlos un poco, porque realmente no hay una manera todavía precisa de saber si lo que la gente está publicando fue que el humano le mandó a hacer, ¿no? Entonces hay aquí mucha amarillismo también puede ser, ¿no? Pero la cosa va más allá y sigo inquietándoles. No solamente tienen una red social, sino que también tienen una iglesia. Y de hecho no una, dos. Aquí pueden acceder a Church o Open Cloud o pueden acceder a Molbox Church, que son las dos iglesias que tienen estos agentes de inteligencia artificial. Con todo esto, ¿qué quiero hasta este punto? Quiero inquietarles un poco y que entendamos que hay una brecha muy grande en lo que está sucediendo en el mundo tecnológico y en cómo nosotros estamos adoptando este tipo de tecnologías. Vivimos un mundo donde hay una revolución con la inteligencia artificial y la forma que tenemos que depararnos o proponernos para estos procesos es primero explorar, muchos han explorado, adopción, que significa formarse, y luego a partir de ahí innovar en nuestras aulas. Algunas tendencias para el año 2025-2026. Tenemos tutores personales en tiempo real. Tenemos diseñadores curriculares automatizados. Esto es una brecha que se está trabajando. De hecho, es uno de mis temas de estudio. La adaptación o la personalización y adaptación del aprendizaje a partir de inteligencia artificial. La analítica de aprendizaje es proactiva, ya no solo de manera reactiva, donde tenemos los datos y luego vemos qué decisiones tomar. No, aquí tenemos ya una inteligencia artificial o agentes de inteligencia artificial que orquestan a partir de esos datos acciones a tomar o alertas hacia los docentes o los encargados en este caso. Asistentes colaborativos y copilotos para instructores. O sea, agentes que van a ser colaboradores con nosotros o para los estudiantes, pues, asistentes para sus clases. Esto es un marco que establece cómo la aplicación pedagógica de los agentes IA se puede ver de diferentes dimensiones, desde la dimensión cognitiva, desde la dimensión de bienestar, desde la dimensión instruccional. Es un paper muy interesante que, bueno, aquí les dejo la referencia porque sí me gustaría que lo pudieran revisar a posteriori, cosas que a nosotros los investigadores nos llevaría bastante tiempo. Permite buscar literatura científica, explica y extrae datos de los artículos. Hace poco yo acabo de terminar una investigación donde lo hice también como modo de caso de uso. Descargué artículos y revistas de 2 revistas y 2 congresos. En total creo que llegaban como a los 700, 800 artículos. Y a partir de ahí extraje todos los datos de los artículos. Desde objetivos, los gaps de investigación, metodología, dataset, en apenas horas logré hacer eso. Yo creo que no llegó ni a las 2 horas. Esto es un agente de inteligencia artificial que hace todo ese trabajo por nosotros. Otro agente, estoy trayendo los agentes más populares, ¿no? Otro agente es Duolingo Max. Duolingo, seguro muchos la conocen, es esta herramienta para aprender idiomas, ¿no? Esta herramienta permite usar agentes para crear juegos de roles y para explicar respuestas y también para crear práctica conversacional con los agentes. Otro de los ejemplos es Khanmigo, que es de Khan Academy, esta plataforma de cursos donde tiene un tutor que ayuda en el apoyo a determinadas tareas dentro de la herramienta y sobre todo como especie de tutor socrático donde uno le va preguntando y va actualizando y va respondiendo y retroalimentando al estudiante. Tenemos también el caso de Matia, que ese es un agente tutor para el caso de matemáticas. Y bueno, algunas herramientas que nos permiten ya crear asistentes personalizados. Básicamente todos los modelos de lenguaje de frontera tienen alguna herramienta para poder crear esto. Tenemos en el caso de Gemini las gemas, en el caso de ChatGPT los GPT, en el caso de Notebook los cuadernos, y son herramientas que ustedes pueden explorar para crear ya no
una interacción reactiva desde un prompt, sino permitir, y obtener una respuesta, sino permitir configurar para que haga una serie de tareas o subprocesos a la hora de interactuar con estas inteligencias artificiales. Bien, voy a pasar ya al punto final, que es mi recomendación de integración, y no solo mía, sino respaldada por el marco de competencias para docentes de inteligencia artificial de la UNESCO y algunos otros autores, y sobre todo también de mi experiencia. Debemos pasar de la delegación cognitiva a la asociación cognitiva. El estudiante que le pregunta a la inteligencia artificial que realice determinada tarea y esa tarea se le devuelve en 10 segundos y esa tarea el estudiante va y la entrega, estamos entonces en una delegación cognitiva. El estudiante está cediendo completamente su pensamiento. Si nosotros pasamos a la asociación cognitiva, implicaría entonces poder valorar el proceso que siguió el estudiante, si realmente el estudiante adquirió competencias en esa interacción. Por eso es que se proponen estos 3 pilares de interacción responsable. El primero, ética y privacidad. Ya vamos a explicar más en detalle, pero básicamente tenemos que tener claro la protección de los datos, los sesgos y comunicar cómo se va a utilizar la inteligencia artificial. El segundo, el diseño curricular. Ya no podemos seguir esperando en un entregable, en un producto en particular. Tenemos que pensar en todo el proceso que lleva esa experiencia formativa. Y por último, y no menos importante, son 3 pilares. Si uno falla, pues se cae la estructura, es la evaluación auténtica. Más allá de detectar qué es lo que se está utilizando, si se usó ya o no, tenemos que pasar a una evaluación que evalúe el proceso. Con el pilar número 1, la regla de oro de los datos. Aquí voy a dar algunas pautas. Creo que ya estoy con el tiempo, pero voy a intentar cerrar, terminando todo lo que traigo para compartirles. La regla de oro de los datos. ¿A qué nos referimos aquí? Es importante entender que si una inteligencia artificial es gratuita, el producto somos nosotros. Hace poco, en el gobierno de Estados Unidos, un funcionario subió un documento clasificado a ChatGPT en la versión gratuita. Automáticamente eso empieza a formar parte de los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué compartimos con la inteligencia artificial. Si subimos nuestra tesis doctoral para que nos diga cómo puedo mejorarla, por ejemplo, estamos pecando aquí. Estamos pecando. De igual manera, si compartimos datos de nuestros estudiantes, números de cédula, nombres completos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El otro tema es el sesgo. Hay que entender que los modelos de inteligencia artificial perpetúan los sesgos. Sesgos que vienen del conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, nosotros tenemos que tener ojo crítico, tenemos que auditar las salidas de esas inteligencias artificiales y enseñar a nuestros estudiantes esto. Porque existen sesgos. Si quieren pueden hacer la prueba, el mismo prompt, pónganselo a diferentes inteligencias artificiales, donde moralmente hay algo que cuestionable, y van a ver que dependiendo de la inteligencia artificial le va a dar una respuesta más hacia un lado o hacia el otro, ¿no? La otra parte importante es la integración en el currículo. Repito, debemos pasar aquella actividad, compañeros y compañeras, aquella actividad que el estudiante resuelve con un botón. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es el diseño de la actividad. Si yo le pido un ensayo a mis estudiantes de un tema y con un botón el estudiante lo hace, el problema no es la actividad, no es la inteligencia artificial, perdón, es el diseño de la actividad. Entonces debemos mover el foco del producto final, ¿verdad?, a la defensa del proceso. Y aquí vienen algunas consideraciones que yo considero que no hay que hacer. Confianza ciega, aceptar lo que me da la inteligencia artificial sin cuestionarla. Recordemos que las inteligencias artificiales están pensadas para tener cada vez métricas de evaluación mejores, y eso implica responder a toda costa. Eso como cuando íbamos al examen y no sabíamos cómo responder, no sabíamos cuál era la respuesta, pues nosotros marcábamos, ¿no? Antes de que me dé 0, que sé que marco alguna. Esa es la misma metodología que siguen las inteligencias artificiales. Por eso que entonces alucinan, dan respuestas que no tienen sustento. Nosotros tenemos que aprender a auditar eso. Delegación total. No puedo delegar
en la inteligencia artificial decisiones sumamente importantes. De hecho, hay un disclaimer al final que te dice, recuerde que esto puede fallar, recuerde que tiene que ser supervisado por un humano. Yo no puedo delegar los objetivos de aprendizaje. Puedo decirle que me ayuda a redactar según lo que yo quiero lograr en determinada materia, en determinada clase, pero no puedo delegar que la inteligencia artificial nos invente cuál va a ser el objetivo de esa clase. ¿Ok? El tema de cargar las tesis, que lo hablaba, la caja negra, aceptar lo que me da sin ver la explicabilidad. Esto es una cosa que hay que trabajar en los próximos años en la inteligencia artificial a toda costa, en lograr la explicabilidad, por qué me responde una cosa. Eso es un tema de investigación bastante fuerte que se está dando. Lo que sí podemos hacer, transparencia radical. De hecho, en las revistas de alto impacto están pidiendo que los investigadores declaren el uso de la inteligencia artificial. Si usó o no y para qué lo usó. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Ok, ¿usaste inteligencia artificial? Sí, no, sí, ¿cómo lo usaste? Y que nos entreguen, por ejemplo, el historial de chat. Esto, por supuesto, tiene que ir correctamente diseñado. El aumento cognitivo, o sea, utilizar la inteligencia artificial para lluvia de ideas, esto se puede hacer. La IA como crítico para que examine de su punto de vista, poder, digamos que conferenciar con la inteligencia artificial para calificar errores, para ese tipo de cosas. Y bueno, el consentimiento que ya les hablaba, que es importante indicar cómo se va a usar la inteligencia artificial en el aula. El tercer pilar, el tema de la evaluación, ya lo había hablado. Si la actividad se resuelve con un botón, debemos rediseñar esa actividad. Pensar más en el proceso que en el producto final. Un ejemplo, por solo comentarles algunos de los tantos que podemos ver. Si quiero que escriba un ensayo de 500 palabras sobre el cambio climático, entonces que le pida a ChatGPT el ensayo, pero que identifique 3 errores factuales de ese ensayo que le dio. Que reescriba las conclusiones. De hecho, en la literatura, en la producción científica, una de las principales restricciones es que usted declara el uso de inteligencia artificial, puede usarlo, declare cómo usarlo, pero que no se use el uso de la inteligencia artificial para las conclusiones y para la discusión de los resultados. Está prohibido en la mayoría de las revistas. Y entonces al final que entregue el historial de chat. Yo aquí agregaría otro nivel más y dependiendo de la actividad va a poder usarse o no. Que los estudiantes, por ejemplo, expongan, defiendan el informe, el ensayo, ¿verdad? Que si el estudiante se le mandó a escribir un informe de determinado tema, pues que lo pueda exponer, lo pueda defender. Y así nos aseguramos que realmente el estudiante completó las competencias y las habilidades. ¿Sí? Bien, este es el marco de competencias para docentes en materia de IA que establece la UNESCO. Esto es bastante reciente, finales de 2025, que también les pido que les exhorto a que lo revisen. Algunas mejores prácticas. Por supuesto, todo tiene que comenzar con objetivos claros, entender para qué voy a usar la inteligencia artificial, garantizar la transparencia, indicar cómo es que la voy a usar, promover la ética y la privacidad, lo que les he ido comentando, evitar subir datos sensibles a las inteligencias artificiales y declarar de forma ética cómo se están usando, la capacitación de los estudiantes, de los docentes, esto es importantísimo. Y algunos desafíos es la precisión y la fiabilidad, que esos son desafíos técnicos que todavía tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es 100% certera en estos momentos. La transparencia y la explicabilidad. Vemos la inteligencia artificial como una caja negra y eso también es un tema técnico de la inteligencia artificial, no sabemos cómo funciona por dentro. De hecho, quienes los programan a veces no conocen al 100% cómo es que logra determinada salida, porque hay una serie ahí de aspectos de estocásticos y probabilísticos y de estadística avanzada que permite esa incertidumbre de alguna manera. Los sesgos y equidad y bueno, la ética y la privacidad. Me gustaría terminar con estas reflexiones. La IA no sustituye a la educación humana, la expande. El futuro no es un aula sin docentes, sino docentes con inteligencia ampliada.
La revolución agéntica no consiste en automatizar la enseñanza, consiste sino en personalizar mejor el aprendizaje con supervisión humana. El futuro es humano más inteligencia artificial. La tecnología cambia las respuestas, pero el docente define las preguntas. Pasemos de ser policías del plagio a ser mentores del pensamiento crítico. Mi nombre es Dairon Rumbao y fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Me encantaría que podamos estar en contacto. Ahí tienen mi red social de LinkedIn. Me encantaría conocer de ustedes en algún momento. Muchas gracias. Somos imparables.